Shabbat Shalom, amados. Aquí en Hayot, el Padre Eterno los guarde y los bendiga, amados. Vamos a continuar con esta segunda aliyah, ¿verdad? De la Parashat Tetzah, ¿verdad? Donde nos quedamos en la Laila anoche. En este Pasuk 24, ¿verdad? 24 del Sefer Dabar. Y bueno, ahí vamos a procurar nada más hablar del Sefer Dabar para no hacernos bolas como anoche. Vamos a hacer una exposición rápida porque todavía nos falta bastante. Entonces, es que anoche habíamos hecho también esta parte, toda esta parte, pero no la pudimos poner. Es como editamos el video, no pudimos poner esa parte porque era bastante tiempo y pues claramente no pudimos, no se pudo. Pero ahorita vamos a hacer pronto estos pasajes del 24 hasta el 30. Y vamos a cortar y vamos a hacer el otro. Amén. Entonces empecemos aquí en el 24. Ok, 24 y 25 vamos a leer. Y habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos. Esta es la Torá para ofrenda hatat, ofrenda de pecado, en el lugar donde se degolle la olá. La ofrenda quemada será degollada la hatá, la ofrenda de pecado, delante de Yahweh. Kadosh Kadoshim, altamente apartada será, o es, ¿verdad? Altamente apartada. Bueno, tenemos aquí un comentario. Permítame, déjame acomodar la lupa. Vamos a hablar en esta ocasión de las ofrendas, ¿verdad? Y miren, sacamos información, un poquito de información, pero está un poco ambigua porque nos dice, ¿verdad?, los sacrificios de la ofrenda hatá. Y dice aquí así, dice: en el templo de Jerusalén, los animales que se sacrificaban para la ofrenda hatá, también conocida como ofrenda por el pecado, variaban según el tipo de pecado y la persona que lo cometía. Algunos de los animales que se sacrificaban incluían, y aquí es donde como que, ¿verdad?, dice: toros para los pecados del sumo sacerdote o del Cohen Gadol o de la congregación entera. Miren lo que dice: o de la congregación entera. Machos cabríos para los pecados de un líder o del individuo común. O sea que ahí también dice la congregación entera. Y luego dice: ovejas o corderos para los pecados de un individuo común. O sea que aquí también es para la congregación entera, ¿verdad? O menos, más bien aquí ya no se incluye al Cohen Gadol, pero sí la congregación entera. Y dice: tórtolas o palominos para los pecados de los pobres o aquellos que no podían permitirse un animal más grande. Bueno, ¿verdad? Aquí bueno, yo creo que los de clase media o los que tenían un poquito, ¿verdad?, ya se deslindan, ¿verdad?, de las palomas y los palominos. Y dice: es importante destacar que el sacrificio de animales en el templo de Jerusalén era un ritual complejo que requería la participación de los sacerdotes o del Cohen Gadol y seguir reglas específicas, ¿verdad? O de los Kohanim, para que se entienda, ¿verdad? Los Kohanim, ¿verdad?, que unos eran los Kohanim y otros eran los levitas. A ver, la vez pasada les dije que les iba a enseñar cómo estaba estructurado esto. Permítame, aquí lo tenemos, ¿verdad? Déjenme buscarlo, déjenme encontrarlo acá, porque es importante que se marcaba un territorio para cada quien. Yo creo por eso, y por eso yo creo esta observancia
de que para la gente común y para los levitas y para los coatitas era algo diferente para cada quien, ¿verdad? A ver, parece que aquí está cerquitas. Aquí está. El año pasado se los mostré, pero a ver, aquí está. Miren, aquí está los meraritas, ¿verdad? Los levitas meraritas, aquí se ponían. Los gersonitas, ¿verdad? La familia de Gersón de este lado. Y acá de este lado, los levitas, la familia de los Kohat, de los coatitas, ¿verdad? Merari, los coatitas y los gersonitas, ¿verdad? Entonces acá tenemos a Moisés, ¿verdad? O más bien las tribus. Ok, ¿verdad? Las tribus están alrededor. Las tribus estaban todas alrededor. Y aquí en la entrada, pues obviamente aquí teníamos a los Kohanim, a los sacerdotes, ¿verdad? Que eran los descendientes de Aarón. Sí se mira. Sí, los descendientes de Aarón. Y bueno, y aquí cuando Moshe estaba aquí, ¿verdad? Y entonces, como les decía, aquí alrededor todas las tribus. ¿Sí? Pero todo estaba cubierto. Uno no podía pasarse de estos entornos, ¿verdad? Porque cada vez más hacia Elohim era más santo. Toda la estructura, ¿verdad? Entre más adentro del lugar Kadosh tenías que tener más santidad. Por eso llegamos y hemos estado repitiéndolo al consenso de que el que más mandamientos guarde, más cerca va a estar del Abba, del Creador del universo. Sí, obviamente mandamientos de la Torá, ¿verdad? No mandamientos de hombres, no mandamientos de hombres, ¿verdad? Miren, acá tenemos la tribu de Neftalí, Asher, Dan, Isahar, Yehudá. Yehudá lo pusieron en medio, o sea, los judíos, ¿verdad? Zebulón, Reubén, Simeón, Gad, Benjamín, Manasé, Efraín, hasta atrás, ¿verdad? Efraín hasta atrás, que viene siendo Manasé, y Efraín, que viene siendo la tribu de Joseph, porque no pusieron a Joseph, ¿verdad? Entonces Manasé y Efraín, acá está, hasta atrás. Recuerden que los últimos serán los primeros. Amén, amén. Ok, entonces, a ver, permítanme otra vez. Aquí, ¿verdad? Acuérdese dónde está el norte, el sur, el oeste, conocido como este, y el este, ¿verdad? El norte de este lado, porque ahorita vamos a hablar un poquito del norte. Amén, amén. Ok, bendito sea nuestro Abba. Entonces vamos a leer el 24. Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Vamos a pasar al comentario sobre esto. Sobre estos dos pasuks, sobre estos dos pasajes. Y dice así. Este pasaje sirve como complemento para las leyes de las ofrendas por pecado que fueron dictadas en el capítulo 4, o sea, en la parashá anterior, ¿verdad? Dice, el 18 dice en el lugar, ¿verdad? 18 dice, habla a los hijos de Aarón y sus hijos, esta es la Torá, la ley para la ofrenda jatá, para la ofrenda del pecado, en el lugar donde se degolla la olá. Y esto es lo que decía en el norte, ¿verdad? A ver, vamos a ver. La Torá nos dice que la ofrenda por el pecado debe ser degollada en el mismo lugar que la ofrenda de elevación. Al optar por
por un circunloquio para informarnos de el lugar de su degollo. ¿Sí? O sea, el circunloquio que les enseñé, ¿verdad? Donde está el norte, el sur y el este. Entonces vimos que el norte era un poquito a la izquierda de la entrada del lugar del Ohel Moed, ¿verdad? Saliendo del Ohel Moed a la izquierda. ¿Ok? Para informarnos del lugar de su degollo. La Torá alude a una de las causas subyacentes del pecar humano. Una ofrenda de elevación es degollada en la parte norte del patio, ¿verdad? En la parte norte del patio. Por eso les decía, acuérdense dónde está el norte. Justamente donde estaba el circunloquio que nos marcaba el oeste, el sur, ¿verdad? Allí es donde se degollaba esta ofrenda. Mas el vocablo puede asimismo ser leído como oculto. ¿Sí? El vocablo en el lugar, ¿verdad? Se puede leer como oculto, debido a que frecuentemente se trae una ofrenda de elevación por pensamientos ocultos del corazón. Sí, miren, había ofrenda por pensamientos ocultos del corazón, ¿verdad? Mire, había ofrendas por el pecado. El que diga que no había ofrendas por el pecado, pues, ¿verdad? Pues miren, había ofrendas por el pecado. No podemos quitarlas. Había ofrendas por el pecado. Así es que miren, y había ofrendas por el pecado oculto, ¿verdad? Que ahora ya no existen si usted sigue la halajá. Si usted sigue el mandamiento de Yahshua, que dijo que ni con el pensamiento pecáramos, ¿sí? Entonces aquí es donde entra las palabras de nuestro rabí, de nuestro maestro, que dice que si alguien, ¿verdad?, tiene pensamientos impuros con una mujer, ya fornicó con ella. Entonces, ni con el pensamiento. Por eso tratamos de aferrarnos con todas nuestras fuerzas a la Torá, ¿verdad?, a la escritura. Amén. Para evitar todo ese tipo de pensamientos pecaminosos. Dice, y aunque una ofrenda por pecado se trae para expiar por pecados involuntarios, mas no pensamientos, la Torá la compara a la ofrenda de elevación, la que sí puede ser traída para expiar por pensamientos pecaminosos. Mire, la Torá la compara con la ofrenda de elevación, la que sí puede ser traída para expiar por pensamientos pecaminosos. ¿Sí? O sea que sí había una ofrenda para pensamientos pecaminosos. Porque nadie se descuida. Porque nadie se descuida en el vacío. ¿Verdad? Porque nadie se descuida en el vacío. ¿Verdad? Nadie está exento de este tipo de transiciones. Mire, las situaciones que pasamos en el mundo siempre nos van a llevar a un pensamiento a veces negativo. Entonces, tenemos que tratar, ¿verdad?, de poner todo de nuestra parte para lograr, ¿verdad?, que nuestros pensamientos todo el tiempo estén con el Abba, con el Padre Celestial. Porque, miren, yo les decía anoche que esto del movimiento que tengo aquí en el departamento, yo decía, ¿cómo voy a guardar Pesaj? ¿Cómo voy a obedecer el mandamiento de la festividad? Pero ¿saben qué? Dentro de mí yo decía, no, pues el Abba va a solucionarlo. Nunca me ha fallado. ¿Por qué me fallaría ahora? Fui a hablar con la oficina, les comenté anoche todo esto y se solucionó todo. Llegamos a un acuerdo, todos felices, todos contentos, ¿verdad? Y se solucionan las cosas.
Sí, nada más hay que canalizar nuestros pensamientos con el Padre Celestial por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Siempre dijo él, dice, todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Aleluya, aleluya, aleluya. Si alguien peca por equivocación, podemos estar seguros que su acción estuvo precedida por pensamientos y deseos pecaminosos, ¿verdad? A ver, lo voy a leer de nuevo porque se oyó muy interesante. Si alguien peca por equivocación, podemos estar seguros de que su acción estuvo precedida por pensamientos y deseos pecaminosos. Miren, es lo que vemos ahorita con la contraparte, ¿verdad? La contraparte, ¿verdad? El otro campamento, en lugar de buscar mandamientos para obedecer, busca pasajes para no obedecer. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? El estar leyendo la escritura y ver que hay un patrón en toda la escritura, ¿verdad? Obedeces, hay bendición. Desobedeces, hay maldición. Digo, no es tan difícil de entender eso. No es tan difícil, hermanos. ¿Por qué empeñarse a buscar lo contrario? ¿No? Y aún peor, los que a veces ya se creen más sabios, ¿no? Buscar cosas que pues no van acorde a la escritura, sino que procesando ser sabios se hicieron necios. Ay, 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 ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Hay que luchar hasta el final. Dice la escritura, dice, todo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere, ese, ¿verdad?, será salvo. Entonces hay que perseverar y hay que estar siempre en la Torá. Y dice el 26, el cohen que la ofrezca por pecado, la comerá, será comida en el lugar Kadosh, en el patio del Ohel Moed, en la tienda de reunión. Amén, amén. Dice tal y como es interpretado por el Talmud, ¿verdad? El Talmud interpreta este pasuk. El término que realiza no debe ser entendido como una referencia al Cohen, que efectivamente realiza el servicio, pues la carne de la ofrenda se reparte entre todos los Kohanim, entre todos los coatitas, más bien todos los Cohen, ¿verdad?, que son aptos para realizar su servicio, independientemente de si los han hecho o no. Lo anterior queda claro en el versículo 22. Bueno, en el versículo 22 de aquí de la Torá. Bueno, olvídese de eso, para que no se me haga bolas. Que afirme explícitamente que todos los Kohanim pueden comer de esa carne. Según Rashi, todos los Kohanim pueden comer de esa carne. Ok, pasemos al 27. Todo lo que toque su carne será kadosh, apartado así de su sangre, salpique en una pared de vestir, en una prenda de vestir, la lavará en un lugar kadosh. ¿Sí? Todo lo que toque su carne será kadosh, apartado. Si algo de su sangre salpica en una prenda de vestir, la lavará en el lugar kadosh. Bueno, este versículo es clarísimo. No hay que buscarle más interpretación, ¿verdad? Entonces pasemos al siguiente. 28 y 29.
A ver, 28, 29. Vamos a leerlo. La olla de barro en la cual es cocida tiene que ser quebrada. Si es cocida en una olla de nejoché, de bronce, se lavará y enjuagará con aguas. Todo varón entre los Kohanim puede comerla. Kadosh Kadoshim, altamente apartada es. Kadosh Kadoshim, altamente apartada es. Vamos a subir la cámara. Ok. Espero que se mire. Ahí está. Ok. Mire, estas ollas de barro. Estas ollas de barro es una representación del hombre. Que somos hechos de barro. Y absorbemos el pecado como esponja. ¿Verdad? Esto es lo que les venía diciendo. ¿Qué pasa? Nuestros pecados nos llevan al quebrantamiento. Y es ahí donde Elohim nos quiere llevar al punto de quebrantamiento. A tocar fondo. A que ya no dependamos de nadie, sino que le pidamos a Él. ¿Verdad? Abba, ayúdanos porque ya no podemos ni con nuestra nefesh. ¿Verdad? Y allí se quiebra el barro, ¿verdad? Se quiebra el corazón de piedra y empieza a crecer algo maravilloso dentro de nosotros. Algo maravilloso empieza a suceder, ¿verdad? Que nos empezamos a hacer de Nehoshet, de bronce, nos empezamos a hacer de bronce, como de bronce bruñido, como el Mashiach, ¿no? Baruch Hashem. Mire que dice el libro de Revelaciones que su color era como el bronce bruñido. Ay, 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 ay. Hasta ahí vamos a llegar, donde vamos a podernos lavar el pecado. ¿Verdad? Y esto nos dice él, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Lávese. ¿Sí? Es ahí donde los lavamos, donde hacemos teshuvá, donde hacemos el bautizo. ¿Verdad? Donde hacemos el bautizo. ¿Verdad? Y miren aquí, hay algo, ¿verdad? Del bautizo, la tevilá, perdón, la tevilá, el que hacen a los niños, ¿no? A los niños recién nacidos. Pero a ver que el versículo dice: ir y hacer discípulos y bautizarlos, ¿verdad? En el nombre de Yahshua. ¿Cómo un bebé va a ser discípulo si todavía ni habla ni nada? Sí, o sea que primero se hace un discípulo del Mashiach y después se hace la inmersión en agua, la tevilá, el bautizo. ¿Sí? Ahí es donde nos lavamos, ¿verdad? Donde lavamos esta olla de bronce, porque a esas alturas ya somos un utensilio de honra, porque ya cuando venimos a la tevilá, ya estamos completamente guardando Shabbat, guardando mandamientos, guardando fiestas, guardando, ¿verdad?, las Moadim, los tiempos señalados. Ya comprendemos, ¿verdad? Y nos estamos preparando para Pesaj, ¿verdad? Bueno, a mí me tocó así, ¿verdad? Yo hice la inmersión. Sí, yo hice la inmersión y ya me había bautizado, pero sí, y ya me había circuncidado, todo. Y después volví a hacerla, porque la inmersión la hice yo mismo, ¿verdad? Como lo indican acá a veces los maestros, ¿verdad? Que la hagamos nosotros, por si
Si no hay alguien que te la haga, te la puedes hacer tú en la tina, ¿verdad? O en un río, nomás que haya 2 testigos que tú estás haciendo inmersión. Pero para eso ya tienes que guardar el Shabbat, ya tienes que guardar los mandamientos. Quiere decir esto que ya eres un utensilio de honra, ya no eres una olla de barro. Ya el alfarero ya convirtió ese barro, lo destruyó, ¿verdad? Porque absorbía el pecado, ¿verdad? Como una esponja, éramos una esponja que absorbíamos el pecado. Y cuando venimos a los mandamientos, ¿verdad? Ya somos utensilios de honra y desechamos el pecado. Y entonces sí, nos lavamos, ¿verdad? Cuando tenemos cerca un Moadim, vamos a hacer purificación, ¿verdad? Nosotros creo que vamos a ir el martes a hacer purificación, ¿verdad? Que dice el Adabar que dice que con la palabra que el Mashiach nos dio estamos limpios, pero yo creo que no está de más, ¿verdad? Ir a tocar el río. Y miren que la otra vez fui a hacer purificación hace 2 años. Y el agua estaba... El río corría fuerte y el agua estaba heladísima. Ahora yo creo que voy a ir a un lago, donde el agua va a estar menos fría. Y lo importante es que, que en un lago no hay corriente. Y en el río sí se ponía muy feo. Y hace 2 años que fui ahí a ese río. Bueno, también fui el año pasado, ¿verdad? Pero hace 2 años fui en esta época que el hielo se está descongelando. Y ¿cómo decía? El agua está muy helada, no se meta. Si aprecia su vida, no se meta. ¿Verdad? La corriente estaba muy dura, muy dura. Sí, solamente hubo un pequeño lugarcito donde se podían meter y te sumergías y salías, se te salía el alma del cuerpo de lo fría que estaba. Pero bueno, Baruch Hashem, lo importante es hacerlo, hermanos, lo importante es hacerlo siempre y cuando salga de tu corazón. No es obligatorio, pero, ¿verdad? Es una recomendación. Es una recomendación. Nada es obligatorio, ¿verdad? Elohim nos dio, ¿verdad? La Torá, nos dio los mandamientos y nos dijo, ¿verdad? Nos dijo, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Dice, la vida si guardas mis mandamientos y la muerte si los desobedeces. La bendición y la maldición. Tú escoge, mire, ese es el libre albedrío que Él nos dio. Y ahora ya nada más hay que elegir. Y esto siempre ha estado delante de nosotros, pero nunca nos habíamos dado cuenta. Nunca nos habíamos dado cuenta, ¿verdad? Que esto era así de sencillo, pero nuestra inclinación al mal no nos permitía ver más allá de nuestras narices, ¿verdad? Nuestra inclinación al mal es tremenda. A ver, vamos a ver aquí. Sabor de la ofrenda. Ok. Dice, tal como en el versículo 11, bueno, no, esto no lo tomen en cuenta para no hacernos bolas. Dice, este contacto involucra la absorción del sabor de la ofrenda por pecado. ¿Sí? Los utensilios de barro absorbían el pecado. Todo sobre lo cual rociare, solo debe lavarse el área tocada por la sangre, no toda la vestimenta. Ok, esto es de la vestimenta. Perdón, esto no lo tocamos, pero es de la vestimenta. Ok, perdón. Pues vamos al de las ollas de barro. Este versículo contiene 2 principios de las reglas generales de
Casherización, ¿verdad? Las reglas generales de casherización. Vamos a ver. Es decir, expurgación de utensilios. El principio general es que si un recipiente absorbe el sabor de alimentos no kasher o de alimentos sacrificados cuyo usufructo general es prohibido debido a su santidad, el recipiente adquiere la condición halágica de alimento absorbido. Sin embargo, si las partículas prohibidas pueden ser eliminadas de las paredes del recipiente, el mismo puede ser kasherizado. ¿Sí? El mismo puede ser kasherizado. Permitiéndose así su posterior uso, ¿verdad? Como lo que les estaba diciendo, las ollas de bronce, las ollas de Nehoshet, como lo indica nuestro versículo. Es imposible expurgar las partículas de sabor absorbidas en un utensilio de barro, y por ello no hay manera de permitir su uso en tal circunstancia. Mas por otra parte, los utensilios de metal sí pueden ser expurgados del sabor absorbido por medio de los procedimientos expuestos en el Shulchan Aruch, ¿verdad? En las leyes halágicas, por lo que en efecto puede volver a ser permitido, ¿sí? Puede volver a ser permitido. Entonces vemos casherización, estos trastes que sí se pueden lavar, pero los de barro no. En Jerusalén sí encontraron un área donde estaban todas las ollas de barro quebradas, ¿eh? Usted lo puede buscar en... creo que se llama Ali, en Jerusalén, algo así, ¿verdad? Pero sí lo podemos encontrar como póngale ollas de barro en Jerusalén, ollas de barro rotas en Jerusalén, a lo mejor le sale el video, pero sí se ha encontrado un lugar específico donde se encontraron muchísimas ollas de barro rotas, ¿verdad? Miren que ya en estos tiempos, nosotros como mexicanos usábamos mucho el barro, y ya se encontró mucho plomo, entonces dejamos de usar el barro. Se encontró mucho plomo en el barro, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dice la ciencia, ¿verdad? Pero recordemos que la ciencia ahora es mentirosísima. Entonces, pero miren, estas ollas de barro absorben el pecado. Si no podemos andar comiendo en cualquier lado. No podemos andar comiendo en cualquier lado. Usted va a un party, usted va a una fiestecita, donde a veces hacen arroz en ollas de barro, y esas ollas ya fueron usadas para hacer cerdo, para hacer su mole rojo de cerdo, para hacer otros guisados, y muchos de esos guisados fueron hechos para hacer sacrificios de ídolos. Eso es sumamente importante, que lo sepamos. Si usted hizo una comida, una cena de Navidad en una olla, debe de deshacerse de esa olla de barro. Sí, porque absorbió todo el pecado. Dice nuestros hermanos de la casa de Yehudá, los judíos, cuando van con un goín, ya ve que a todos nos llaman goín, ellos traen sus propias ollas, ¿verdad? Cuando van de visita con alguien, que es muy raro, ¿verdad? Es muy raro, ellos no se juntan con los goyim, pero a veces suele suceder. Oí hablar de esto al Moré Rico Cortés, ¿verdad? Él dijo
que una vez invitó a una pareja judía y ellos traían sus ollas, ¿verdad? Y le dijeron la razón, dice, es que no sabemos si fueron usadas en comida sacrificada a ídolos, ¿verdad? Bueno, esto pues a veces yo creo que es hasta ¿cómo se dice? No tengo palabras, ¿verdad? Pero es comprensible, ¿no? Es comprensible por la contaminación que existe. Ahora comprendemos, ¿no?, que existe mucha contaminación en el mundo y ahí es donde vivimos, ¿verdad? Que aunque la Torah nos ha sacado, no estamos completamente fuera de todo este tipo de contaminaciones, ¿verdad? Pasamos para el último pasuk, el último pasaje ya para terminar. Pero no se comerá ningún hatá, ninguna ofrenda de pecado de la cual se ha traído algo de su sangre al Ohel Moed, a la tienda de reunión, para hacer expiación en el lugar Makon Kadosh. Con fuego será quemada. A ver, vamos a ver qué dice el comentario. Toda ofrenda por pecado, el vocablo, toda, es un término incluyente, el que enseña que todas las ofrendas, y no solo la ofrenda por pecado, están incluidas en las leyes de este versículo, ¿verdad? Así dice Rashi. Dice, a ver, lo voy a leer de nuevo. Dice, toda ofrenda por pecado. Toda es un término incluyente, el que enseña que todas las ofrendas, el que enseña que todas las ofrendas, y no solo la ofrenda por el pecado, están incluidas en las leyes de este versículo. ¿Ok? ¿Se comprendió? Sí, este vocablo enseña que todas las ofrendas están incluidas aquí. Sí, todas las ofrendas están incluidas aquí, dice el pasuk, ¿verdad? Lo voy a leer de nuevo, dice, pero no se comerá ninguna hatá, ofrenda por el pecado, que se traído al lugar. Ok, sí, todas las ofrendas de sacrificio o de que haya sangre, pero no se comerá ninguna hatá de la cual se ha traído algo de su sangre al Ohel Moed, cuando se llevaba la sangre adentro del Bet HaMikdash, ¿verdad? Bueno, ahorita lo vamos a leerlo. Sí, vamos a leerlo. Aquí dice que sea llevada, ¿verdad? O sea, que sea llevada para lograr expiación. Cuando la sangre era llevada al interior de la presencia divina del lugar Kadosh, cualquier ofrenda, ¿verdad? Obvio que si tenía que ser ofrenda animal porque era sangre. Todas están incluidas aquí. Si equivocadamente se llevaba la sangre adentro, toda la ofrenda tenía que ser quemada. ¿Ok? Y se quedaban sin comer. Porque a veces era un error, ¿verdad? Era un error. Dice, es un término, dice, con muy contadas excepciones, el rito de la sangre solo se realiza en el altar del patio. Nuestro versículo enseña que si el Cohen erró, o sea, si el Cohen se equivocó y llevó sangre al interior del santuario con la intención de lograr expiación, toda la ofrenda se invalida y debe ser quemada. Se invalida no nomás era una equivocación, se invalidaba la ofrenda. ¿Sí? Se invalidaba la ofrenda. Por eso empezamos diciendo que esto era complejo. ¿Sí? Si se hacía algo mal, se invalidaba la ofrenda y a veces se tenía que volver a hacer todo. A ver, vamos a ver si hay más información sobre esto. No. Ok, ¿cuánto hicimos? Ok, hasta aquí lo vamos a dejar, amados. Vamos a cortar. Vamos a subirlo.
Y continuamos, ¿ok? Baruch Hashem. Que el Padre Eterno los guarde y que sigan teniendo un hermoso día de Shabbat. Amén, aleluya. Baruch Hashem.